Rescate desde el amor. ¿Qué tal, público de GDL Fashion? El día de hoy nos encontramos con Heriberto Villacaña. Él es una persona con la que tiene uno mucho que aprender. Vamos a platicar y vamos a conocer la historia de su vida porque nos la presentará, que ya la tiene aquí, presentada en este gran libro titulado Red. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por abrirme este espacio para hablar de estos temas que son tan importantes y que por lo general no se hablan, ¿no? A veces hablar del tema de salud mental, la gente que padece un problema de salud mental lo quiere ocultar. En lugar de hablarlo, a la gente le puede servir. Entonces te agradezco mucho que me hayas invitado. Muchísimas gracias a nosotros por darnos esta oportunidad y conocer del tema, la verdad. Son temas de verdad muy interesantes que a lo mejor a muchas personas están pasando por algo similar y esta experiencia de vida les va a servir. Así es, tenemos que entender que así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente y tenemos que eliminar el estigma que existe alrededor de la salud mental. ¿No? Venimos de una pandemia donde, imagínate, en el 2018 creo que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se suicida una persona cada 40 segundos en el mundo. ¿No? Entonces imagínate ahorita después de una pandemia, ¿cómo están? Tengo entendido que todavía no salen las estadísticas, pero aparte, ¿tú crees que las estadísticas son reales? No, la verdad que no. De hecho, creo que he escuchado que hasta hay ahorita ese problema también infantil, ¿no? A nivel infantil ya. De hecho, cada vez a más temprana edad se suicida, cada vez a más temprana edad los niños tienen depresión, los niños tienen ansiedad, ¿no? Entonces hay que poner cartas en el asunto. Por eso yo hice pública mi vida en el libro La Red Rescate de un Hijo Sin Futuro, que también ya lo llevé al teatro, ¿no? Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la salud mental y sobre la importancia que tiene la familia como red de apoyo. La familia, la base del amor. Cuéntanos cómo fue que inició todo esto. Fíjate, vi pasar por una época muy complicada. Anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas, tengo varios intentos suicidas, violencia hacia mi familia, me estrellé contra 2 postes, me metí a una casa con todo y carro, me pasaron muchas cosas y decía, bueno, tanto que me pasó y sigo aquí, ¿para qué estoy aquí? Y así quedó por muchos años. Un día, yo soy de la ciudad de Los Mochis, me vine a estudiar aquí a Guadalajara y me estaba yendo mal en la escuela. Por primera vez en la vida estaba estudiando y haciendo lo que me correspondía y no me estaba yendo bien. Entonces me dice mi papá, oye, ve con una psicóloga a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces como que era mi cerebro queriéndome sabotear, porque en una materia que me iba bien en Mochis, en la universidad la volví a llevar y la reprobaba. Entonces voy con la psicóloga y ahí estuve yendo un rato a terapia y ya después, no sé cómo salió el tema, que yo le decía que me gustaba platicar mi vida, ¿no? A la gente que conocía. Y yo le decía a la psicóloga que me gustaba platicar mi vida porque pues, era una manera de yo seguir trabajando en mí, ¿no? Porque al momento de que yo, por ejemplo, ahorita que te estoy contando mi vida, te tengo que demostrar que el Heriberto de antes ya no es este Heriberto, que realmente hubo un cambio, ¿no? Entonces es una manera como de yo seguir trabajando en mi persona. Cuando le platico esto a la psicóloga me dice, no la platiques, pasaste por cosas muy complicadas y la gente la puede tomar en contra tuya, va a ser toda esa información que estás dando y a lo mejor te pueden cerrar muchas puertas, no sé, a la hora de trabajar, no sé, ¿no? Entonces cuando me dijo no platiques tu vida, a mí nunca me ha gustado que me digan que no. No. Entonces cuando me dice eso, se me prendió un foquito y tuve un recuerdo que Gisela, una persona que trabajó por muchos años ayudando a mi mamá en la casa, un día me dijo en unas vacaciones que fui para Los Mochis, Eri, yo podría hacer un libro de todas las cosas que me hacías. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un libro. Y de ahí surgió la idea de hacer el libro. No, súper bien. Entonces, con el apoyo de tu familia fue que saliste adelante. Por eso el libro se llama Red, pues porque formaron como una red de apoyo. Una red de apoyo. Soy una persona muy afortunada. Creo que ese es uno de los factores por el cual también decidí hacer pública mi vida, ¿no? Porque creo que vidas caóticas, tormentosas y al final de cuentas con éxito, hay muchas. Pero por lo general vienen de un entorno disfuncional, de una familia a lo mejor con adicciones, con violencia familiar, violencia doméstica. Y en mi caso no. Yo vengo de una familia llena de amor, padres presentes, que nunca se cansaron. O sea, mi familia sufrió mucho. Toda mi familia recibió agresiones físicas de mi parte. Hermanos, papás,
En una ocasión estuvo a punto de pegarle un balazo a mi papá en la cabeza, en una crisis, ¿no? Pero fíjate, lo padre del libro es, una cosa es cómo lo viví yo, y otra cosa es cómo lo vivió y lo sufrió la gente que me rodeaba esa etapa difícil en mi vida, ¿no? Lo mío empieza, lo fuerte fue de los 12 a los 17, 18 años, ¿no? Pero lo padre del libro es que me fui a pedirle perdón a toda la gente que lastimé física, mental, emocionalmente. En cuestión del bullying me tocó ser el agresor, hice mucho daño a todo mi entorno. Me fui a los mochis, los busqué, pedí perdón por todo el daño que hice y les dije, ¿saben qué? Traigo un proyecto. Quiero concientizar sobre la importancia de la salud mental y sobre la importancia que tiene la familia con un libro basado en mi vida. Pero me gustaría saber cómo lo vivieron ustedes, qué les hacía. Aparte yo tengo muchas lagunas mentales. Por todo lo que hice, adicciones a muy temprana edad, por los intentos suicidas con pastillas, mi memoria a corto, mediano y largo plazo quedó medio dañada. Entonces muchas cosas yo no las recordaba. Sabía que había hecho mucho daño, pero no me acordaba a qué grado. Entonces, cuando le pido los testimonios, pues la gente me empezó a mandar testimonios, entre ellos amigos, entre ellos gente que le hice bullying, mis hermanos, mis papás. Gisela me mandó su testimonio. De hecho, es bien curioso el de Gisela, porque un día le digo, oye Gisela, ¿cómo te pudiste acordar hasta exactamente el día en que entraste a trabajar en la casa? Y me dices que lo que te di fue mi diario. Como desde el primer día que llegué a tu casa, fue un martillo, me empezaste a molestar. Era una manera de yo desahogarme, porque yo no podía llegar a mi casa. Ella trabajaba de lunes a sábado en la mediodía en la casa, y de ahí se iba ya, y dormía ahí, y luego se iba a su pueblo, ¿no? Entonces me dice, yo no podía llegar a mi casa y platicar lo que pasaba en la casa de los Viricaña, porque obviamente no me iban a dejar regresar a trabajar. Entonces era la manera de desahogarme. Entonces lo que me pasó fue su diario, ¿no? Entonces, y me doy cuenta en muchas de lo interesante de haber pedido los testimonios, me di cuenta en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mis papás me cuentan que desde los 6 años empezaron a notar que mi comportamiento no era normal, que había momentos de explosividad injustificados. Entonces, desde ahí me empezaron a llevar con una psicóloga. Yo no quise cooperar, y pues si uno no coopera, ¿cómo te ayudan, no? Pero como la sociedad a veces es muy buena para juzgar, para criticar sin saber. A lo mejor la sociedad decía que era un niño berrinchudo, un niño maleducado, un niño problema. Entonces, a los 6 años me llevan con la psicóloga, no coopero. Llega la adolescencia, yo era ese berrinche de un niño que pataleaba, que aventaba manotazos. Ahora que te lo haga un adolescente que agarró cuerpo, pues el daño fue mayor, ¿no? Era de repente que explotaba y aventaba todo lo que había enfrente. La casa mi mamá era una persona que tenía la casa impecable, siempre bien adornada, con muchos arreglos. Por muchos años la casa no veía ningún arreglo, porque todo lo había roto. Todas las puertas de la casa estaban rotas, televisiones rompían. O sea, yo entraba en crisis y era el infierno, ¿no? Llegué, digo, físicamente, papá, mamá, hermanos. Entonces mis papás empezaron a asesorar por muchas personas, y le dice un terapeuta familiar, a lo mejor lo de Leri puede ser algo pues, de su cerebro, algo químico, porque no lo llevan con un especialista de la salud mental. Deciden llevarme con una psiquiatra, y ya después de muchos estudios por fin hubo un diagnóstico. Ahí me diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal, que si le sumamos la adolescencia, pues ya te imaginarás cómo me fue y cómo le fue a los que me rodeaban, ¿no? Porque en este tipo de problemas de salud mental, no nada más sufre el entorno, también hay mucho sufrimiento interno en la persona que los tiene, ¿no? Por eso los intentos suicidas, muchos vacíos emocionales. Me sentía la oveja negra de la familia, me sentía que a pesar de que tenía todo, porque vengo de una familia con un nivel económico bien, sin problemas, un matrimonio ejemplar, el de mis papás, unos excelentes hermanos, una familia llena de amor, y no era feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no está en el exterior, la felicidad está en el interior. Internamente yo estaba mal, estaba sufriendo por cuestiones químicas, ¿no? Entonces ahí ya hubo el diagnóstico, y le sugieren que me internen en un hospital psiquiátrico. Como mis papás ya estaban asesorados por más personas,
Otra persona le dice a Leri, si me internan en un psiquiátrico, lo más seguro es que va a salir con rencor en el momento que salga, que tarde que temprano va a salir. Sí. Y si así no lo pueden controlar, imagínense cómo va a ser después, ¿no? Y yo, por ejemplo, a los 12, 13 años ya tenía la adicción y el consumo de drogas. Y qué difícil para tus padres, o sea, decir, ay no, es que ¿qué hago? ¿Qué será lo mejor para él? ¿De este lado o de este lado? El tomar una decisión que sea la correcta para ti. Y a lo mejor lo más fácil hubiera sido internarme, porque el dejarme fuera implicaba muchas cosas. Implicaba el estar recibiendo agresiones, el estar recibiendo insultos, ¿no? Y cómo decidieron mis papás que eso iba a ser lo mejor para mí, a pesar de los precios a pagar para todos los que me rodeaban, ¿no? Y tengo la fortuna de que a pesar del daño que hice, todos ahorita me han perdonado, todos están orgullosos de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces por eso hice pública mi vida. Yo admiro mucho a mis padres, la fortaleza que tuvieron, ¿no? Porque era para que me hubieran odiado de por vida, ¿no? Hace ratito te platicaba la anécdota de que en un pleito con mi papá empiezo a insultarlo, a gritarle, a agredirlo físicamente, se agarra el pecho y cae al piso. Cuando cae al piso le pego el grito a mi mamá: mamá, tiene tu marido, está muriendo. De haber tenido yo en ese tiempo unos, no recuerdo, pero a lo mejor unos 15, 16 años, ¿no? Entonces me voy a tomar, porque ahí tenía la adicción a todo lo que da. Regreso a la casa y no estaba mi papá ni mi mamá, y le pregunto a la Gisela: oye Gisela, ¿dónde están mis papás? Se llevaron a tu papá al hospital. Pues ahí voy para el hospital, voy pasando por un lado del hospital y veo a una tía que estaba fumando. Le pregunto por mi papá y me dice: bájate para que lo veas. No lo quiero más que eso, quiero saber cómo está. Me convence de que me baje. Mi papá estaba en urgencias todavía. Cuando entro a urgencias lo veo tendido en la camilla con oxígeno, con suero. Y cuando cruzamos miradas, lo primero que hace es, ¿qué crees? Me abre los brazos. Cuando me abre los brazos me quiebro, me acerco a él, me abraza y me dice: te quiero mucho, hijo. Yo lo había mandado al hospital a mi papá. Ahí se habla, perdón que te interrumpa, de la humildad como ser humano que es tu papá, porque la verdad generalmente uno lo primero que tiende a hacer es como que el reproche. Y tu papá, la verdad, mis respetos, ¿eh? Y fíjate que estoy casi seguro que a lo mejor no me quería ni ver, que a lo mejor me aborrecía. Esto lo digo porque en los testimonios que me mandan mis papás para el libro me dicen: a nosotros se nos dio la instrucción de que por más enojados que estuviéramos, hayas hecho lo que hayas hecho, todos los días tenemos que ir a tu cuarto cuando estuvieras acostado, darte un beso, buenas noches y decirte: te queremos mucho, hijo. Me dice mi mamá: a veces tenemos ganas de ahorcarte, a veces te tengo ganas de matarte. Pero esa fue la instrucción que se nos dio y sabíamos que esas palabras iban a estar haciendo huella en ti. Entonces imagínate en este evento donde yo mando al hospital a mi mamá por un infarto, que fue un evento más grande, pues menos a lo mejor me querían ver. Pero ¿qué dijo mi papá? El ego lo dejo a un lado. Lo que quiero, mi meta es rescatar a mi hijo y me voy a tragar mi rencor, mi coraje, y voy a hacer lo que esté en mí para ayudar a mi hijo. Y a eso yo le llamaba cachetadas con guante blanco. Porque ¿qué es lo que esperas cuando uno actúa mal? Un regaño, un castigo, y de repente recibir amor. No te lo esperas. O sea, el cerebro entra en conflicto y hace cortocircuito y dices: ¿cómo? Entonces, todo ese tipo de actitudes estuvieron haciendo huella en mí, ¿no? Hasta que en una ocasión yo me encontraba alcoholizado, me encontraba drogado y no había ido a clases. Mi pareja de ese momento estudiaba en la misma escuela que yo. Voy por ella y no recuerdo si terminamos, qué fue lo que pasó en ese momento, si nada más discutimos. Debemos de haber terminado por cómo me puse, ¿no? Con el trastorno los problemas emocionales los potencializamos al 1000, ¿no? Entonces, como yo ando alcoholizado, drogado y problemas amorosos, dije: si me voy a la casa, ya me conozco, o voy a atentar contra mi vida, o voy a arremeter contra mis seres queridos, que lo único que hacen es darme amor y una familia perfecta en el cual yo soy el único que la está regando, ¿no? Entonces decido ir a pedir ayuda por primera vez por voluntad propia a mi psiquiatra, porque antes, cuando llegaba a ir
a fuerzas, ¿no? Y dije, no, ya no puedo seguir así. Para mi suerte, buena suerte o mala suerte, mi psiquiatra vivía enfrente de la escuela, entonces nada más me crucé la calle y le toqué. Fíjate, ahorita analizándolo, qué coincidencia es que enfrente de mi escuela estuviera la psiquiatra, porque ese día fue un día fundamental en mi vida. Te platico por qué. Llego, le toco, sale la mamá de la doctora, pregunto por ella, pues se mete la mamá y sale diciéndome que no me puede recibir la doctora, que la buscara en el consultorio en la tarde. Por mi inmadurez en aquel momento me dio mucho coraje y dije, por primera vez en mi vida pido ayuda por voluntad propia para no hacer daño, para no hacerme daño, y no me la brindan. Perdón por la palabra, pero dije, chinga tu madre, de ahora en adelante yo solo. Y empezó un proceso, ¿no? Empecé a hacer ejercicio, el ejercicio me ayudó con la ansiedad de empezar a dejar las adicciones. Empecé a cambiar mi manera de alimentarme. Por todos los años que había llevado de malos hábitos, había subido mucho de peso. Entonces entras al gimnasio y todo el mundo me lo decía, pero como te ves diario, no te das cuenta porque vas subiendo paulatinamente. Los que te dan cuenta son los de afuera, ¿no? Entonces ya entro al gimnasio, espejos por todos lados, y veía gente atlética y decía, ¿qué me pasó? ¿En qué momento me descuidé tanto? Y me obsesioné con la bajada de peso. Empecé a hacer 3 horas de ejercicio, 4 al día, era cardio, 1 hora, era gimnasia olímpica, y luego era otra vez en la tarde cardio y pesas, ¿no? Entonces me empecé a obsesionar con la bajada de peso. Empecé a purgarme para bajar más rápido, después empecé a provocarme el vómito. Hubo momentos que a veces seguía una sola comida y ya automáticamente la regresaba porque mi cuerpo se acostumbró a expulsarla, ¿no? Entonces, imagínate, malos hábitos alimenticios, la abstinencia, no dormía. Entraste a otra situación. Fue un año, es el último año porque cuando pasa esto de la doctora que no me quiere recibir, dije, me largo de Mochis, tengo que cambiar mi entorno y tengo que proteger a mis seres queridos de este demonio, ¿no? Entonces decidí decidí estudiar fuera, pero me quedaba el último año de la prepa, ¿no? Entonces imagínate, como te decía, con malos hábitos alimenticios, con la abstinencia, no dormía. Fue un año en el cual casi no dormí. Yo me conformaba con llegar, cerrar los ojos y así descansar, y medio pestañeaba. Puse papel aluminio en mis ventanas para que no me entrara absolutamente nada de luz. Entonces, ahora le agregamos la falta de sueño. Imagínate cómo está mi sistema nervioso central. Yo ya sentía presencias en mi cuarto, veía siluetas, empecé con delirio de persecución, salía a la calle y sentía que la gente me iba a hacer daño. Con una mirada decía, vienen por mí. Entonces me daba pavor salir. Entonces, un año en el cual casi no salí de la casa. Fue el peor año de mi vida, pero fue el año en el que aprendí a amarme, en el que aprendí a dejar de justificarme en la enfermedad y hacerme responsable de mi trastorno, porque el trastorno es mío. Y lo más fácil es decir, estoy enfermo, aguántenme. No, el trastorno es mío, y lo que haga con el trastorno es responsabilidad mía. Y empecé a hacerme responsable de mi vida. Ya decido venirme aquí a Guadalajara, a la Universidad Panamericana, porque era la universidad que más en contra de mi personalidad iba. Una universidad exigente, y yo no estudiaba nada, todo lo copiaba, ¿no? Una universidad exigente, una universidad muy conservadora, una universidad religiosa. Yo dije, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque es la universidad que más esfuerzo de mi parte va a requerir, y me gradué ahí contra todo pronóstico. Wow, genial, qué ejemplo, la verdad. ¿Cómo no es como encontrarse a uno mismo, que te sirvió a ti ese año para encontrarte, conocerte y decir, hoy sigo para adelante? Sí, fue el peor año de mi vida, pero el año en el que pues, me hice responsable de mi vida, y me ayudó para agarrar fuerzas y decir, ¿sabes qué? Nada más tú puedes rescatarte. Ya tu familia hizo lo que podía, ¿no? Pero si tú no pones de tu parte, no hay ayuda suficiente.
Mientras tú no aceptes que estás mal, no hay ayuda suficiente. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar lo que tenemos para poder hacer cambios. Y es lo más difícil, aceptar lo que tenemos, la verdad, porque generalmente le estamos dando la vuelta y no, y... Es que es lo más fácil. Sí. Lo más fácil hubiera sido para mí, es que el trastorno, es que los demás. ¿Por qué? Porque ya no me toca hacer nada. Pero ya cuando aceptas que tienes un problema y quieres hacer algo para cambiarlo, el trabajo es de uno. Y fácil no es. Es un trabajo de día a día. Y más porque yo me la aventé sin medicamentos. Yo cuando me enojo con mi psiquiatra, suspendo toda ayuda psicológica, toda ayuda psiquiátrica, hasta el momento que te digo que fui un tiempo nada más con la psicóloga porque me estaba yendo mal en la escuela. Sí. Que ojo, malamente hice eso, ¿no? Porque fue un riesgo. O sea, ya con intentos suicidas y de repente suspender todo. Sí. ¿No? Pero yo digo que si hubiera seguido, a lo mejor hubiera sido muchísimo más rápido el proceso. A lo mejor no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Y sobre todo porque todo ese amor que te brindaron, todo ese apoyo que te brindaron, lo valoraste y dijiste, no, yo tengo que seguir para adelante. Pero fíjate, ahorita que dices del apoyo, cuando yo leo los testimonios me di cuenta de todo lo que hicieron mis papás que yo no sabía. Por ejemplo, la primera vez que voy con la psiquiatra, me lleva mi coordinador de la secundaria, ¿no? Un día me manda a hablar y me dice, oh, Eri, te noto muy enojado, ¿qué pasa contigo? Y yo, pues no sé, así soy. Y me dice, oye, tengo una amiga que es una doctora muy buena, vamos con ella a ver qué, no me dijo psiquiatra ni nada, vamos a ver qué nos dice para ver por qué estás actuando de esa manera. Pues yo no quería al principio, pero me convence, ¿no? Mi coordinador me lleva con la psiquiatra, y en los testimonios que me manda mi coordinador para el libro, me entero que todo fue una estrategia, un plan entre mis papás y él. Porque si mis papás me hubieran dicho, oye, Eri, vamos con una psiquiatra, automáticamente son la autoridad, ¿sabes qué? No. Entonces, empezaron a ver el cómo sí. Y mi coordinador me lleva por primera vez a la cita. Yo era para que hubiera estado corrido de la escuela. ¿Por qué no me corrían? Porque mis papás constantemente estaban yendo a la escuela a platicar con los maestros, a platicar con los coordinadores, con los directivos, pidiendo apoyo, diciendo, el Eri está haciendo lo que puede para cambiar, nosotros también estamos haciendo lo que puede. Y a mis papás los veías en la mesa directiva, mi mamá vendiendo en la tiendita para estar al pendiente de mí. Entonces, si a lo mejor mis papás no hubieran estado al pendiente de todo lo que tenía que ver con mi educación, los dos, a lo mejor otra cosa hubiera sido. Y fíjate, en los testimonios también me entero que cuando mi papá me notaba deprimido, que yo estaba aquí en Guadalajara, inventaba juntas de trabajo. Se venía a Guadalajara, iba a la universidad primero para ver cómo iba, platicaba con todos los maestros, con los directivos, y luego iba conmigo. ¿No? Entonces a lo mejor también por eso en la universidad me tuvieron mucha paciencia, porque mis padres habían dicho, el Eri está trabajando en hacer un cambio. Pero ¿cuántos papás hacen eso? Se toman ese tiempo de ir a investigar, ¿no? La verdad, porque generalmente cuando están pequeñitos los cuidamos, los protegemos, y cuando ya están un poquito más grandes ya solito, ya tienes que ir solito. Pero esa atención que te dieron, la verdad es increíble. Tú dijiste, pasé un año solo, yo solo haciéndome responsable, pero solo fue entre comillas, porque seguía pendiente de ti, ¿verdad? Sí. Y yo me la pude haber hecho más fácil también. ¿Qué necesidad tenía de haber estado encerrado en el cuarto aventándome solo todo ese sufrimiento? Porque siempre tuve las puertas del cuarto de mis papás abiertas para cuando me ofrecían. Yo tenía de tanta confianza que me brindaban mis papás, de tanto comunicación que me brindaban, yo podía tener, por ejemplo, en una ocasión andaba bien drogado y me sentía pésimo. Fui a tocarle a mi papá. Le toco, sale mi papá, ¿qué pasó, Eri? Ando mal, ando bien drogado y me siento bien mal. ¿Qué crees que hizo mi papá? ¿Qué hizo? Vente, vámonos a sentar y a platicar. Ya que te sientas mejor, hablamos, ¿no? Ya estuve platicando con él por un buen rato y le digo, papá, es que me siento bien. Bueno, vete a descansar y mañana hablamos. A lo mejor otro papá hubiera habido un castigo, gritos, regaños, y no.
Al siguiente día, ahora sí, Eric, ven, ¿qué pasó? Platica. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido gritos, castigos, regaños? Para empezar, no hubiera tocado, si mi papá hubiera sido de ese tipo de papás, nunca hubiera tocado su puerta. Hubiera pedido ayuda o apoyo, a lo mejor con gente con que a lo mejor... amigos, a lo así mejor. es. No, y sin embargo yo tenía la confianza de cualquier problema que tuviera poder acudir a mi familia, porque yo sabía que lo único que iba a haber era un consejo, muestras de amor, una plática, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, de estrategias que usaron mis papás, pues me ayudaron a tomar la decisión de hacerme ahora responsable. Ellos ya habían hecho lo que podían. Oh, qué barbaridad, mis respetos con sus papás, ¿eh? Aquí está la clave para poder ayudar a nuestros seres queridos que de repente pasan por una etapa así. La atención, el cuidado y sobre todo la clave, el amor. El amor, ¿no? Y es que la gente que no ha pasado por un problema de salud mental, es muy complicado es que lo entiende y por eso juzga, ¿no? Es que es un flojo, es que no le echa ganas. Pero como te dije al principio, así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente, y tenemos que dejar de juzgar, tenemos que dejar de etiquetar. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviera la pierna quebrada y ahorita que veníamos subiendo las escaleras yo con muletas? Todo el mundo me iba a brindar ayuda, todo el mundo me iba a brindar apoyo, ¿no? Si voy por ejemplo en el camión, todo el mundo me iba a dar el asiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que se ve, pero las enfermedades de la mente no se ven, pero sí se sienten y sí se sufren, ¿no? Entonces dejemos de juzgar, dejemos de etiquetar y tendamos también la mano en ese tipo de casos. Aquí está un buen testimonio de Heriberto para todos ustedes. ¿Y dónde pueden encontrar tu libro? El libro lo hice de manera independiente. Me pueden buscar en redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach, y ahí me mandan mensaje y lo mando a cualquier parte, ¿no? De hecho ahorita para los que están escuchando, acabo de iniciar hace poco con un podcast donde tengo invitados que han pasado por situaciones difíciles y expertos en el tema de salud mental, para seguir poniendo mi granito de arena, que no nada más quede en el libro. Ya está la obra de teatro, ya está el podcast y vamos por la película. Como una asesoría, la verdad. ¿Quieres saber algo? Entérate bien por profesionales y por testimonios reales. Busquen ayuda. Muchísimas gracias. Todo nuestro público de GDL Fashion, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. ¿Cuál es el podcast? La red del podcast en mi canal de YouTube, Heriberto Villicaña Life Coach. Ahí lo pueden encontrar. Está muy interesante todos los temas que estamos abordando. Grandes invitados para que estén al pendiente.